Buenos días, nos encontramos nuevamente en el Diplomado de Gestión Pública, continuando con el módulo 1, denominado Gobierno, Gestión Pública y Gestión Municipal. Con esta primera clase de esta segunda sección del módulo, empezaremos con el tema de modernización del Estado. Para dar inicio a esta temática tan relevante y vigente y en permanente cambio hasta el día de hoy, tenemos que remontarnos a la historia. No es posible comprender lo que hoy día se está trabajando en modernización del Estado, la agenda actual, si no nos remontamos a la historia de cuándo comenzó con mayor vigor este proceso de modernización. Y sabemos que durante la dictadura, ¿verdad?, contábamos con un Estado rígido, con un Estado excesivamente centralizado, excesivamente burocrático. Se elaboró un proceso de modernización que tuvo que ver más con fines militares estratégicos, con un tema de gestión pública, ¿verdad? Por tanto, llegada la democracia, la modernización del Estado se hizo una necesidad latente, que por supuesto durante el primer gobierno democrático había múltiples tareas que resolver y fue un tema que se postergó de alguna manera y comenzó con mayor vigor y con una agenda estructurada el año 94, ya en el segundo gobierno democrático. Y la verdad es que es muy interesante poder revisar esta génesis. Eso nos permite entender hoy día cómo se ha ido superando y mejorando el aparato estatal para atender las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Pero también nos da cuenta de que hay cosas que se hablaban en el año 94 como un problema y que a pesar de todos los esfuerzos de los distintos gobiernos y de la agenda de descentralización, de las diferentes leyes que se han promulgado, hay problemas que aún continúan vigentes. Así que en esta clase vamos a poder revisar esta génesis, esta historia que es súper importante de lo que tiene que ver principalmente con la reforma del Estado para modernizarlo en la década del 90 y en el periodo específico del año 94 al 2000 aproximadamente. Bueno, antes de comenzar a revisar esta historia, el proceso de modernización del Estado en Chile y también en Latinoamérica, que fue dando más o menos en paralelo, es necesario adentrarnos en un concepto de modernización del Estado. ¿Qué entendemos por modernización del Estado? Hoy en día muchas veces cuando se habla de este concepto se asocia mucho al tema de incorporación de tecnologías, el gobierno digital, pero cuando parte la modernización del Estado parte desde premisas mucho más básicas, desde una perspectiva mucho más incipiente, porque veníamos, ¿cierto?, de una dictadura en la cual el Estado funcionaba de una manera, como dijimos antes, muy rígida y, y con un fin más bien en sí mismo. Hoy día, para poder entender este proceso de humanización, debemos entender que la reforma del Estado, su humanización, no se justifica como fin en sí mismo, sino que se realiza para un algo, una herramienta para. En primer lugar, tenemos que es una herramienta para adaptar el aparato estatal a las realidades políticas, económicas y sociales, sobre todo en ese momento, ¿verdad?, donde se necesitaba más transparencia en la política, se necesitaba un modelo nuevo de desarrollo económico, había una masa social que estaba demandando situaciones que estaban reprimidas por mucho tiempo, por tanto el Estado tenía que estar a la altura de esas demandas. Dice acá también que permita garantizar el desarrollo de los pueblos, ¿cierto? El Estado debe funcionar como una matriz social integradora de las dimensiones política, económica y social, de la gobernanza también, que en esos tiempos se hablaba más bien de gobernabilidad democrática, que hoy día lo conocemos como la participación de la gente en las decisiones políticas, económicas y sociales del país, que en ese momento se reducía más bien en el voto y que hoy día tiene muchos otros matices que se han ido instalando en nuestro país, sobre todo con promulgación de leyes como la de participación ciudadana y con el nuevo concepto de gobernanza que se ha inculcado y que hoy día se practica y que es una necesidad instalada desde el Estado hacia sus ciudadanos, ¿verdad? En lo concreto, esta herramienta, la modernización se entiende como herramienta. ¿Para qué se realiza? ¿Cuáles son los objetivos concretos, los objetivos específicos que impulsaron esta modernización del Estado en los años 90? Se requiere fortalecer las funciones estratégicas de los gobiernos. Por cierto, existía una total falta de coordinación, existía una gestión en islas, no había control ni evaluación de resultados, por tanto se necesitaba hacer lo que estudiamos en la clase pasada que tenía que ver con la planificación estratégica, ¿verdad? Se requería descentralizar. Era urgente para poder hacer una gestión eficiente que responda a las demandas ciudadanas, empezar
por descentralizar algunas funciones que la excesiva descentralización dificultaba la toma de decisiones. Se requería instalar competencias. No necesariamente todo el recurso humano que trabajaba en el aparato público al recibir el gobierno democrático eran los más competentes. No se podían cambiar todos, pero sí al menos instalar competencia en estos recursos humanos de ese momento. Se requería, pues la demanda ciudadana así lo estaba exigiendo, proporcionar servicios de calidad, mejorar la accesibilidad a los servicios del Estado, ¿cierto? Establecer un estándar mínimo de servicio. No había una directriz, no había normas de calidad que dijeran este es el estándar mínimo de un servicio que debemos entregar para poder que sean de calidad. Había muchas barreras administrativas que no permitían que estos servicios fueran de calidad. Había que derribarlas. También había que mejorar la gestión de los recursos humanos. Una cosa, como dijimos antes, era instalar competencias, ¿verdad? Pero también había que mejorar la gestión de estos recursos humanos porque pueden estar las competencias instaladas, pero con todos estos problemas que se asocian, la centralización, la rigidez, eh, podría haber capacidades instaladas, pero no necesariamente eso podía transformarse en una buena gestión. Y por último, había que, con lo que había en ese momento, con los recursos tecnológicos que estaban en esa década, poder optimizar el uso de tecnologías de la información. Comunicación electrónica al menos interna entre un servicio, luego entre un servicio y otro que no la existía, ¿cierto? Gestión de procedimiento. Antes las cosas se hacían, digamos, en forma bastante rudimentaria, no habían pasos, etapas, procedimientos, procesos instalados que hoy día son casi una obligatoriedad al momento de llegar a un servicio público, ¿cierto? Había que automatizar las oficinas, había que entregar información respecto a esta gestión para poder hacerla más eficiente. Es importante también detenernos a pensar por qué el tema de modernización del Estado, a pesar de las profundas reformas para la modernización que ocurrieron en la época del 90 a 2000, hoy día sigue siendo un tema. En la época siguiente y en la actualidad, el gobierno vigente tiene una agenda de modernización del Estado que incluye inclusive la creación de una subsecretaría de la modernización, que ha demostrado la experiencia, no tan solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Primero, que la modernización potencia el desarrollo económico, ¿cierto? Establece políticas que mejoran la distribución, promueve y mejora la participación ciudadana, en el sentido que ha generado leyes, reformas como la ley de participación ciudadana, ¿verdad? Que la ley de 20.500, que implica una incidencia de la ciudadanía en las decisiones de la política pública. Fortalece la igualdad de oportunidades y distribución de demanda. A medida que se va modernizando el Estado, hay mayor información, mayor accesibilidad, eh, políticas públicas más concretas y eficaces para responder a las diferentes demandas ciudadanas, ¿verdad? También en el ámbito político, por ejemplo, un Estado moderno debe ser profundamente democrático, así como hace un par de años se decidió la elección directa de las autoridades municipales. Ustedes saben que antes, bueno, los concejales en último término, ¿verdad?, eran electos de forma indirecta por los alcaldes, hace unos años ya son elegidas por voto popular. La reforma de la justicia también es parte de estas transformaciones importantes. La reforma social, el sistema de protección social, es una manifestación muy clara de la modernización del Estado. La diferencia que hay hoy en día a lo que era anteriormente, en las décadas anteriores, al acceso a la educación, a la salud, a los subsidios sociales, por ejemplo. En resumen, esta modernización del Estado en el fondo nos dice que el sector público debe ser el principal articulador de los esfuerzos para alcanzar la igualdad de oportunidades y poder la satisfacción de las demandas sociales, ¿verdad? Y eso es lo que se va trabajando en cada uno de los avances de la modernización, en cada una de las agendas que impulsan los gobiernos y, por supuesto, como las demandas sociales son dinámicas, el Estado debe adaptarse a ellas. Ahora vamos a pasar a revisar los principales elementos relacionados con la modernización del Estado en la década de los 90, ¿verdad? En el contexto democrático. Bueno, estos elementos básicos que acá exponemos, tienen dos fuentes de origen. La primera son las bases programáticas del primer gobierno de la concertación, ¿verdad? Desde los años 90 y 94, el presidente Patricio Elwin. Y lo segundo tiene que ver con un informe de visión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que entrega ciertas recomendaciones para
de modernización tanto en Chile como en Latinoamérica. Las que acá encontramos en color rojo tienen que ver con la agenda de gobierno del presidente del mundo, que tiene que ver con la democratización de la patria estatal en primer lugar, ¿cierto? Aquí se involucra lo que habíamos hablado recientemente de la elección directa de todas las autoridades municipales, la participación de la ciudadanía en las distintas instancias de poder regional y local, lo que incluye por un lado el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la participación de estas en la estructura del Estado y el desarrollo de líneas de acción adecuadas al nuevo contexto democrático. Y lo que tiene que ver con descentralización, pretende en ese sentido esta agenda dotar de mayor autonomía institucional, financiera y técnica a las autoridades regionales y comunales para poder tomar decisiones sobre programas y proyectos de su competencia, ¿verdad? De tal forma que puedan ellos abordar de forma más eficiente, más efectiva y más directa todos los problemas económicos, sociales, culturales en sus diferentes espacios y que la excesiva centralización existente hasta esa fecha no sea una barrera para dar solución a la gente respecto de sus problemas. Lo que encontramos en verde son lo que corresponde al informe de la misión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿cierto? Y que en sus planteamientos básicos encontramos estos principios que obedecen a todo este esfuerzo por modernizar y transformar y mejorar el aparato público. En primer lugar, tenemos el concepto de eficacia y eficiencia, tan nombrado y tan repetido en todo lo que tiene que ver con la gestión pública. O sea, dar respuestas oportunas y asertivas sin la necesidad de gastar más recursos, sino que disminuyendo el uso de recursos. Lo otro tiene que ver con el modelo de Estado. O sea, no se trata de transformar el Estado subsidiario, porque eso requiere casi una reforma constitucional que todavía no la tenemos, ¿verdad?, en estado de bienestar. Es un proceso que tiene que ver un poco con mejorar el modelo de Estado y ir instalando ciertas políticas públicas que den cuenta de un Estado benefactor, ¿verdad? Y por último está el tema de la participación ciudadana que propone el programa del PNUD, donde se pretende la participación activa de los diferentes actores sociales que intervienen en estas líneas de modernización a desarrollar. Cuando empiezan estos esfuerzos concretos en lo que tiene que ver con la modernización de la gestión del Estado, ¿verdad? Se hacen muy latentes los obstáculos del pasado y la verdad es que el Estado en los primeros 4 años de gobierno democrático hubo esfuerzos que no lograron como concretarse, hubo esfuerzos, hubo algún trabajo que no era prioridad en la agenda, pero que se estableció una mini agenda de modernización que debido, como dijimos anteriormente, a todas las múltiples situaciones que había que resolver en ese momento y a la transición democrática, por cierto, no se pudieron concretar, pero es el año 94 que se viene a trabajar en 4 aspectos. Uno tiene que ver con optimizar los recursos financieros, ¿verdad? Eh, la estructura rígida, anticuada, no estaba respondiendo a las necesidades del país. La excesiva burocracia también hace que la gestión pública no se adecue a los desafíos de los nuevos tiempos. Entonces se establece como prioridad, en primer lugar, trabajar cómo se estaban utilizando en este sentido los recursos financieros en la solución de las demandas ciudadanas. Y se establece dentro de una comisión que se va a ir más adelante poder lograr finalmente que haya más eficiencia en el gasto público. También el diagnóstico que se hace da cuenta de que la calidad que se está entregando en los servicios públicos no es la óptima. No hay respuesta oportuna. Así como no había eficiencia, tampoco había respuesta oportuna. Porque no había regulación ni fiscalización del Estado también. Entonces, la cobertura que se llevaba a cabo era muy poca para el excesivo gasto de recursos que había en ciertos programas públicos. Y sumado a eso, la calidad era deficiente. Se diagnostica también que no habían capacidades en el aparato público. Se requería mejorar competencias ejecutivas. También se requería incorporar nuevas tecnologías de información, de gestión, reforzar la asignación de responsabilidades individuales y todo eso también tenía que ir acompañado
tanto de tecnologías, pero también de flexibilidad en materias administrativas, en materia financiera, que estaban, digamos, obstruidas por la excesiva burocracia que tenía el Estado. Con esta propuesta, optimizar recursos financieros, elevar cobertura y calidad de los servicios que entregaba el Estado, mejorar las capacidades de quienes trabajan en el Estado, incorporar tecnología, eh, también se empezó a trabajar una agenda que más adelante termina en una comisión de armonización que revisaremos también en cuanto a sus objetivos y resultados. Este afán modernizador, esta necesidad de modernizar la gestión pública, se ve plasmado en las bases programáticas del segundo gobierno de la concertación del gobierno del presidente Eduardo Frei, en el año 94, como dijimos anteriormente, bajo un eslogan que se denomina El Estado como agente de progreso y que formó parte del octavo compromiso programático de este gobierno. Y tiene como objetivo modernizar el Estado para qué. Primero, para terminar con la rigidez y burocracia, ¿verdad? Porque la estructura actual en que se encuentra el Estado en ese momento es sumamente anticuada, no responde a las necesidades que en ese momento tenía el país, que se requerían cambios profundos, ¿verdad? Era una nación pesada, rígida, muy burocrática, y la única forma de superar esto era modernizando la gestión pública y adecuando el Estado a los desafíos de los nuevos tiempos. ¿Para qué también se quiere modernizar la gestión pública? Modernizar el Estado, para superar la pobreza. Ningún país podría avanzar en el camino a la democracia de verdad si no crece competitivamente, pero también a su vez supera la pobreza. Para poder cumplir con este desafío, debe haber una gestión más eficaz de los asuntos públicos, de la gestión pública. En el modelo de gestión pública que existía en ese momento, no era posible instalar nuevos instrumentos que permitieran superar la pobreza con que se recibe el país en esa década, ¿verdad? Tercero, esta armonización de la gestión pública no es un fin en sí mismo, sino que está apuntada a el bien común. Para abordar con éxito los desafíos que presenta el país en ese momento, tiene que haber un Estado que representara a todos. Y esa representación tiene que ver con el bien común, que se pueda apoyar efectivamente a la gente en la solución de sus problemas, que se protejan los derechos de los individuos, de la familia, que sea eficiente en las acciones y por lo tanto se esté evaluando permanentemente los resultados y al personal el cumplimiento de los objetivos para poder propender a ese bien común. Se requiere también un Estado más ejecutivo, que se incorpore tecnología. Se debe entonces aquí asumir un servicio público de calidad, oportuno, eficiente, mejorando la capacidad de regulación y fiscalización que hasta el momento no existía. Nadie regulaba el Estado. O sea, ahí no existía institucionalidad pública que permitiera que las acciones del Estado fueran transparentes y que pudieran asegurar la eficiencia del gasto público y también de la gestión pública. Había que incorporar tecnologías que permitieran que eso quedara completamente solucionado. Y por último, establecer también mecanismos de incentivos y sanciones. Estamos hablando de que hay que trabajar el recurso humano, también hay que incentivar estos recursos humanos que venía con una cultura de trabajo bastante burocrática y rígida, como dijimos anteriormente. Había que incentivarlo para, a través del logro de superación de metas, de resultados, poder obtener ciertos beneficios económicos y también sancionar los desempeños deficientes. Todo este conjunto de conceptos y de temas que ponemos acá, que se plasman en este octavo compromiso, estas bases programáticas son la base fundamental de cómo se comienza a trabajar en concebir al Estado como un agente de progreso, ¿cierto? Aquí, en esta agenda de trabajo de modernización, se sientan las bases de lo que después va a ser trabajado por la Comisión de Modernización, que después entrega ciertas recomendaciones para que se lleven a cabo y se concreten y se pueda trabajar en una agenda modernizadora. Veamos ahora cómo se concreta esta agenda modernizadora de la década de los 90. Bueno, bajo el mismo gobierno del presidente Frey, que tiene la oportunidad de poder también ejecutar esta agenda modernizadora, debido a que este gobierno, recuerden ustedes que no duró 4 años, en ese tiempo duró 6 años, se establece un comité interministerial para la modernización. Este comité lo constituían en principio los ministros del Interior, de Hacienda, de SECPRES, y había una secretaría ejecutiva y una secretaría técnica que estaba a cargo de la división de modernización, que
llevaba a cabo este proceso. El secretario ejecutivo de ese comité en principio fue Claudio Rego, que era ministro en ese momento. ¿Cuál es la misión de este comité? Vamos a leer textual porque yo creo que aquí está un poco resumido lo que hemos visto anteriormente. Este comité tiene por misión coordinar los distintos ministerios, ¿cierto?, dotados de competencias en el ámbito del perfeccionamiento, el desarrollo, la racionalización y la armonización de la función pública con el fin de proponer al presidente de la República, ¿verdad?, las políticas generales sobre la materia. Pero no tan solo políticas, sino que también acciones concretas, proyectos e instrumentos que permitan implementarla y también monitorearla. Para dicho efecto, entonces, el comité promueve la armonización de la gestión de los órganos del Estado y velará por la coherencia y articulación de sus planes de acción orientados hacia esa finalidad. Bueno, la tarea llevada a cabo por este comité de armonización no fue fácil. La verdad que tuvieron que privilegiar por mucho tiempo acciones bastante graduales, eh, iniciativas específicas que tenían que ver con temas de prioridad, de capacitación también, de instalación de procesos en algunos servicios públicos, programas pilotos, porque la verdad es que había una cultura organizacional que estaba muy arraigada y que tenía que ver con lo que ya dijimos reiteradamente, burocracia, rigidez. Y finalmente ellos están durante 3 años armando esta agenda, paralelamente estableciendo ciertas medidas concretas y recién el año 2017 logran presentar lo que se denomina plan estratégico de modernización de la gestión pública, y este plan estratégico se articula en 6 dimensiones fundamentales. La primera tiene que ver con la prioridad y la responsabilidad, eh, lo que después se transforma en ciertas leyes que revisamos también en las clases anteriores. Esto quiere decir, bueno, que las personas que se desempeñan en el servicio público deben tener una conducta laboral correcta, basarse en la honestidad, en la integridad y la lealtad al desempeño de su función, ¿verdad? Es la igualdad y la no discriminación, que no deben existir distinción entre los usuarios en cuanto a la entrega y a la calidad de la atención, ¿verdad? La transparencia, que tiene que existir un acceso adecuado a la información sobre cada institucionalidad pública para todos los ciudadanos que lo requieran, la gestión tiene que ser participativa. Esto quiere decir que tiene que haber espacios de participación tanto de los funcionarios en la toma de decisiones como de los usuarios para mejorar los servicios. Otro principio de este plan estratégico es la accesibilidad y simplificación, que se debe simplificar al máximo que se pueda o al mínimo de la expresión también los trámites, mejorar los tiempos de respuesta, agilizar procedimientos, buscar soluciones y procurar que existan normas que sean conocidas por todos y comprensibles para todos los usuarios, ¿verdad? Tiene que haber un servicio público eficiente y eficaz, lo hemos dicho reiteradamente, pero qué importante es esto, porque tiene que ver con que tiene que ver oportunidad en la entrega de soluciones, accesibilidad para la entrega de soluciones, precisión y continuidad, y esto tiene que ir acompañado con el uso eficiente de los recursos, ¿verdad? Bueno, después de revisado digamos, esta historia de la génesis de la armonización del Estado en nuestro país, nos damos cuenta por una parte que hubo 3 periodos importantes. El primero entre el 90 y el 94, donde se hace pequeños cambios que tienen que ver con nivelar las condiciones de funcionamiento de la administración pública, ¿verdad? Después entre el 94 y el 2000, donde se pone como desafío esto de modernizar la gestión pública como una prioridad de los gobiernos, de la agenda gubernamental, y que tuvo como 2 subperiodos, que en el 94 y el 96 se trató de experiencias pilotos, ¿verdad? Y ya entre el 97 y el 2000 se instaló este plan estratégico para la gestión pública que permitió plasmarse en acciones concretas dentro de los servicios públicos. Y hoy día, bueno, veremos esas acciones concretas más adelante, y también esto que acabamos de estudiar nos va a permitir poder hacer un análisis diacrónico y sincrónico de cuáles serían efectivamente los temas que trabajamos acá y que se han superado dentro de los años que han pasado desde el retorno a la democracia, ¿verdad? Cuáles son los temas que quedan pendientes también,
y también darnos cuenta de que la armonización y el mejoramiento de la gestión pública no es responsabilidad de un grupo de personas, sino que tiene que ver con un espacio de reflexión permanente, con la gestión participativa, con el involucramiento de los ciudadanos, eh, porque efectivamente, como decíamos, los servicios públicos tienen que ser permanentemente adaptables y sensibles a las necesidades sociales que son dinámicas. Por lo tanto, aquí se tiene que establecer una relación distinta entre Estado y ciudadano, en la que por supuesto hemos avanzado mucho, ¿verdad? Eso también lo revisaremos en las clases que siguen. Para dar continuidad a esta clase, yo les dejé una lectura que es un estudio de caso que se llama Reforma del Estado, Modernización de la Gestión Pública y Construcción de Capital Social, que es el caso de Chile en la época del 94 al 2001, del autor Álvaro Ramírez. Eh, en esta lectura también se basa esta clase porque la verdad es que resume muy bien cómo se trabajó la modernización del Estado en esta época y es una lectura corta, no más de 30 páginas, bien entretenida y didáctica y práctica, que plantea al final, en las páginas que ahí indican de las 29 y 30, el autor plantea 5 desafíos de propuesta de la gestión pública. Eh, Tienen que tener en cuenta que esta lectura es del año 2000. ¿Y por qué? ¿Por qué lo planteo acá? Porque finalmente uno, al analizar en forma eh, cómo va evolucionando este proceso, los que lo conocemos hasta el día de hoy, todavía trabajando en la modernización del Estado, se da cuenta que muchas de las cosas que se plantean como problemas, uno podría pensar que siendo de esta data, ¿verdad? Son problemas que ya están solucionados. Pero la verdad es que en el análisis se van a dar cuenta que hay problemas que aún están vigentes. Por tanto, los invito a elegir una de esas 5 desafíos o propuestas que plantea el autor y a partir del que elijan, eh, ustedes pueden indicar cuál es su opinión respecto de ello, si ustedes consideran que este tema está resuelto y si no está resuelto, lo pueden desarrollar a través de un caso específico, de un servicio público, de un tema que ustedes hayan visualizado. Las indicaciones respecto de formato, extensión y todo eso respecto al trabajo van a estar presentes en la plataforma donde ustedes también tienen que subir la tarea que una vez desarrollada. Así es que nos vemos en el próximo, la próxima sección de este tema de armonización del Estado. Que estén muy bien.